Y eh, pues súper bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a conversar en esta segunda sesión de cómo conectar la mente y el corazón. El, Como siempre, el poder iniciar eh, preguntándonos en qué emoción llegamos, cómo estamos hoy, eh, es fundamental para comenzar a entrar en ese estado de depurar nuestra salud mental, de comenzar a trabajar en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, el poder preguntarnos en qué emoción me encuentro para comenzar a identificar qué pensamiento hay detrás de eso. Vamos a comenzar a darnos cuenta cómo eso eh, genera un valor impresionante hoy con esto que vamos a hablar de conectar la mente y el corazón. Yo por mi parte llego en una emoción, hoy estoy conmovido, estoy con cierta tristeza, con cierta cosita por acá metida entre pecho y espalda por mi gatica que hay que dormirla y, y es complejo. Ese tema no es sencillo y mi gatica consentida, pero bueno, hay que pensar en dónde debemos estar, con quién debemos estar y para qué vamos a estar en este instante y donde la vida sigue. Y aunque tengamos ciertas cositas que generan por allá dolor de pronto internamente, hay que aprender a reconocerlas, aprender a ponerlas, esas vulnerabilidades y no dejar que nos debiliten las vulnerabilidades, sino a partir del reconocimiento de ellas comenzamos a movernos de una manera distinta. Entonces hoy vamos a hablar de esto, de conectar la mente y el corazón. Y Clary, a ti, ¿a qué te suena conectar la mente con el corazón? ¿Qué se te viene a la cabeza? Y ustedes que están aquí conectados, si quieren compartirnos por el chat, ¿a qué les suena esto de conectar la mente con el corazón? Si quieres hablarlo, Clary, o si quieres escribirlo, yo voy viendo por acá en... Claro, claro que sí, Ernesto. Pues mira, para mí esto hace mucho clic en ese reto que a veces siento en el día a día, eh, por ejemplo, con mi hija, con la formación de mi hija. Mi hija está en la adolescencia y yo me pregunto cómo hago para, pues, para hacer el rol que tengo que hacer como mamá, de formar, de exigir, de guiar, ¿sabes? Pero también tú me conoces, que no me duela cuando le llamo la atención, cuando le impongo una sanción. O sea, ¿cómo hago que haya esa armonía entre las dos? ¿Cómo hago para sentirme bien? También yo misma de esa situación. Entonces, para mí hace como todo el sentido, creo que constantemente nos vemos enfrentados a ese gran desafío en el trabajo, en la casa. Así que estoy súper encantada de que hayas escogido este tema para hoy. Bien, Clary, mira que ayer fui a un colegio a hacer una aplicación del test que manejamos para orientación vocacional y ver a los pelados de décimo y once en esa desconexión entre mente y corazón. Por un lado, Ujú, conectadísimos con anclados al celular, pero es que es una cosa impresionante. ujú, Tenían una tarea específica que era estar respondiendo el test en la pantalla del computador. Estábamos en la sala de informática del colegio y todos estaban allí sentados, pero era impresionante. Voy a tomar mi celular en este momento, tenían el celular acá, eh, entre, entre el teclado y ellos el celular, todos. Y era impresionante, pero en automático. ¿Cómo estaban? Miraban a la pantalla, medio respondían una respuesta y prum, bajaban la mirada, deslizaban dos veces y volvían otra vez a la ujú. pantalla. Y alguno coge y me pregunta en donde había estado más conectado con la pantalla del celular que con la prueba que tenía que hacer. Y me dice, ¿y a qué hora se acaba esto? Y yo, pues a la hora que tú termines, porque la prueba, pero ¿cuántas preguntas son? ¿Cuántas llevas? No, no tengo ni idea. Totalmente metidos en otro Ansioso por tema, terminar para poder continuar, pero ni seguramente siquiera, con... pero ni siquiera ansioso por terminar, Clary, porque es que no estaba ni siquiera dándole clic en la pantalla, ¿sí? No estaba tocando la prueba, sino estaba era metido en el celular, deslizando con el gorro de la chaqueta puesto acá encima
metido, desconectado totalmente. Y Vale. les hago un par de preguntas y bueno, ¿y ustedes para qué van a hacer las cosas? ¿Qué quieren estudiar? ¿Por qué quieren estudiar esto? Y mm, como por plata, por, y en qué son buenos y comienzo a preguntarles qué es eso que los mueve. Ujú, A veces nos mueven los pensamientos y a veces nos mueve el corazón, pero no ujú, sabemos cómo identificar qué es lo que nos está moviendo. Y por allá Gilberto Santa Rosa lo decía en su canción de La conciencia me dice y el corazón ajá, me grita y entonces él hacía ujú, referencia a la conciencia con el pensamiento y cómo entramos en esa desconexión de las dos cosas. Y cuando están desconectadas las dos, viene ese como ese estado de incoherencia interna y comenzamos a romper la armonía que podemos tener internamente, la paz que podemos tener internamente, o por quedarnos enganchados con un pensamiento que estamos rumiando, o por quedarnos enganchados con una emoción inadecuada, inapropiada, eh, que bueno, todas las emociones son buenas, todas las emociones nos traen un mensaje, todas las emociones, sean de bajita vibración o de alta vibración, son un filtro, ¿sí? Para, para poder saber que esto que estoy viviendo, la emoción que me está dando, viene a ser como un lenguaje interno que me permite comprender si la emoción es apropiada o es inapropiada, si lo que estoy haciendo es correcto o incorrecto, ¿no? ¿Correcto o incorrecto para quién? Para mí y para aquellos que me rodean. Hay una premisa que manejamos desde autoconocimiento que sirve muchísimo a nivel de salud mental y es, tú no puedes cambiar a nadie, a la única persona que puedes cambiar es a ti. ¿Y en dónde ujú, comenzamos a cambiar internamente? En esa reformulación del pensamiento que nos genera una emoción. Y la premisa que siempre manejamos dentro de esto es, todo pensamiento genera una emoción, toda emoción nos genera una descarga química y esa descarga química trae un impacto sobre el cuerpo. Hoy vamos a reconocer un poco ese impacto que podemos tener sobre el cuerpo y de dónde surge y cómo comenzar a discernir internamente si lo que estamos conectados es con nuestra parte racional o con nuestra parte, o a esto, no emocional, sino la parte del corazón que tiene que ver más con el espíritu. ujú. Entonces, si nos fuéramos a esto, ¿cuáles son los anhelos del corazón? Cuando pensamos cuáles son los anhelos del corazón, compártanos en el chat. ¿Ustedes qué, cuáles creen que son los anhelos del corazón? ¿Qué anhela el corazón? Más adelante vamos a ver como un top 5 de anhelos del corazón, pero ¿ustedes qué creerían? ¿Cuáles son esos anhelos del corazón? Amor, dice Caro, Diana dice tranquilidad. ¿Qué anhelamos? El, desde el corazón es distinto. ¿M? Es distinto lo que anhela el corazón a lo que anhela la parte racional. Mm, Y, y miren que como está puesto el título de esta sesión es La mente con el corazón. Y tenemos una percepción de mente que vamos a reformular hoy, en donde primero arranquemos por el lado del corazón. Hay un filtro para comenzar a conectar con esa parte de la tranquilidad, la paz, eso que pusieron y compartieron. Eh, ¿Qué es? Son estas dos polaridades que son en un libro que se llama Conversaciones con Dios, lo plantean como los dos pensamientos promotores. Son como la base de todo, el amor y el temor. Ese amor y temor eh, vienen a ser el filtro en el corazón. Creo que la mayor parte de los seres humanos nos movemos por amor. ¿M? En ese amor se incluye la paz, se incluye la tranquilidad, se incluye el respeto, se incluyen todas estas cosas bonitas de servicio, de conectar con otros, desde la armonía, desde la fluidez con otros. Porque yo creo que nadie hace algo malintencionadamente, a menos que traiga un trastorno comportamental. ¿M? Que tenga un diagnóstico de ser sociópata, psicópata, que viene a hacer algo que traspasa esa frontera de libertad del otro, en donde entro en la agresión hacia el otro. Entonces, en el amor viene la armonía, la conexión con otros de manera apropiada,
Y detrás de toda esa armonía, de toda esa sombrilla que es el amor, vienen una cantidad de sentimientos que si los ponemos y los listamos, van a tener una connotación positiva. Paz, Bueno, Ernesto, pero tranquilidad, armonía. ahí Dímelo, yo te quiero dímelo. hacer una Dímelo, pregunta, dímelo, dímelo. una Dímelo, dualidad, una dímelo. dualidad que algunas veces escucho, observo, cuestiono, y es ese amor que tú mencionas, que me parece súper válido en esto de conectarse con el corazón. En algunas personas pareciera o algunas veces decimos, es que se ama, sí, se ama, pero se ama más a sí mismo que sobre cualquier cosa, pues en teoría debería ser, pero siempre como que actúa es en función de beneficiarse más a sí mismo sin importar el otro. Aquí, ¿cómo balancear eso, mejor dicho? Voy a buscar responderte conectando con... Vale. Había un amigo mío que me enseñó mucho a nivel de espiritualidad, que en paz descanse, Héctico Rodríguez. Él me hablaba cuando trabajábamos con el Reiki, con estos símbolos de Reiki, Ujú, en donde en los símbolos de Reiki, cuando se van a implementar, por ejemplo, decimos, traigo la energía de Dios para ponerla a fluir conmigo y para el entorno. Entonces, para mi bienestar y el bienestar de todos aquellos quienes me rodean. Entonces, listo, es fundamental tener claro que primero estoy yo, primero soy en el amor propio, construyo en mí, ujú, construyo mi bienestar. ¿Para qué? Para mi propio bienestar y para aquellos de quienes me rodean. Entonces es, si yo estoy construyendo en mí todo ese amor, todo el bienestar, estoy fortaleciéndome a nivel físico, mental, emocional y espiritual, eh, estoy alcanzando mis metas, pero lo estoy haciendo para pasar por encima de otros, o estoy pasando por encima de otros en ese momento, ahí viene como ese filtro porque realmente con lo que yo estoy haciendo como consecuencia de lo que estoy construyendo en mí, ¿promueve el amor en el entorno o promueve el temor? ¿Mm? ujú. Entonces, listo. Fundamental tener ese amor propio, pero no, no para pasar por encima de otros. Perfecto. Regularlo con humildad, regularlo con soberanía, no con soberbia, sino con un autogobierno y una autogestión que me permite fluir junto a otros. Y donde el amor, mira que hay un pasaje en la Biblia que dice, el amor lo aguanta todo, lo soporta todo. ¿Mm? Ujú, Y creemos que el soportar todo o el aguantar todo es de aguanto maltrato o soporto que estén pasando por encima de mí. También el amor es capaz de decir no. ¿M? No con tranquilidad, no desde la imposición, no desde el conflicto, no desde pasar por encima del otro, porque en ese momento que estoy pasando por encima del otro, con los nos que yo establezco, termino difundiendo el temor. ¿Sí? ujú, Entonces el amor conserva el respeto por el otro y por mí. ¿M? Cuando hago daño hacia otro, cuando paso por encima de otro o cuando estoy pasando por encima de mi bienestar, ahí está el temor. ¿M? Entonces vamos a tener hoy al final el cómo hago ese filtro con una palabrita que vamos a conectar con, que va a ser el filtro, nuevamente insisto, entre si lo que estoy haciendo va desde el amor o va desde el temor, ¿vale? Entonces, perfecto. los anhelos van desde el amor. Vamos a poner con un ejemplo. Ese reloj que está en pantalla, si ampliáramos en la parte baja del reloj al lado de las 6, ahí dice el año de fabricación. El año de fabricación es 2004. Ese reloj está puesto en mi pulsera, en mi muñeca está ese reloj puesto. Ese reloj lleva en mi poder hace 21 años. En el 2004, agosto del 2004, mi mamá me lo regaló. Me lo regaló para celebración de mi grado. Eh, Pensemos en unas palabras, pensemos en valor, pensemos en costo y pensemos en caro, en costoso y en caro. En esa época, ese reloj, me acuerdo cuánto costaba porque mi mamá me dijo, ¿qué reloj quiere?
vaya y averigüe cuánto cuesta, yo le doy la plata y vaya y cómprelo. Te estoy hablando de hace 21 años y hace 21 años en pesos colombianos eran 650.000 pesos, 600, casi 700.000 pesos. Es decir, el equivalente hoy, si nos vamos a pesos, podríamos estar hablando de 3 millones de pesos o algo así, estaremos hablando de más o menos unos $800. ¿M? $800 de hoy. Si lo viéramos en ese momento, sería caro, costoso o valioso. ¿Qué sería? Caro, costoso o valioso. ¿Qué crees, Clary? Yo voy a decir lo que estoy pensando, Sí, lo que depende venga. desde los ojos con que yo lo esté observando. Ok, Desde mis ojos, con la pregunta que tú me haces, yo lo vería valioso. valioso. Ok, Ujú. listo. En el chat pongan que es caro, costoso o valioso. El, el caro, eh, el, a ver, si nos vamos al mercado hoy de carros existentes en el mundo, eh, tú vas y miras un Ferrari. El Ferrari es caro. ¿M? Se sabe que tiene unas características eh, que hacen que por su marca, por su reputación, por el tipo de carro que es, sea caro. Tiene un valor muy elevado, tiene un precio muy elevado. Voy a quitar la palabra valor de acá para no confundirnos. Tiene un precio muy elevado, es caro. Solo algunas personas pueden tener acceso a ese tipo de vehículo. ¿M? Yo puedo anhelar tenerlo, pero llegar a adquirirlo es complejo. ¿M? Si yo salgo al mercado y me compro un eh, Spark, un Twingo, a precio de Ferrari, ¿es caro o costoso? Súper Ahí caro. sería costosísimo, ¿cierto? De todo. Ahí sería la tumbada De todo. terrible. Sí, sería una tumbada impresionante. Estoy comprando algo a un precio que no es. Va a Ujú. ser algo que me va a generar un impacto muy fuerte después cuando me dé cuenta de lo que hice. ¿M? ¿Por qué le metí toda esa plata a esa cosa? ¿M? Valioso. Yo como dueño del Renault 4 podría creer que con todo lo que me ha dado, que con todos los viajes que he hecho, que a todos los sitios, todos los recuerdos, todo lo que genera para mí es muy valioso, pero el valor que yo le doy no se lo va a dar otra persona. Este reloj, si yo salgo a venderlo hoy en día y me voy, no sé, necesito ponerlo lo voy a poner en Mercado Libre, lo voy a poner en eBay y lo anuncio al menos en el equivalente a lo que me costó en su momento. Llega alguien conocedor de relojes y dice, no, por Dios, ese reloj ya ha tenido una depreciación, tiene un uso, eh, ese reloj por mucho costará $5. ¿M? Por mucho, ¿sí? Se viene y yo le digo, no, pero es que para mí todo lo que tiene asociado, cada vez que yo veo este reloj, veo a mi mamá, cada vez que yo conecto con este reloj, me acuerdo cuando me gradué. ¿M? Me acuerdo de los abrazos, de las sonrisas de mi mamá. Ese es mi valor, pero ese valor no tiene, eh, no tiene precio y no puede haber otro que venga a darle el mismo valor a las cosas que yo tengo. ¿M? Ahora, si ponemos esto a nivel de pensamiento, ¿qué pensamientos para nosotros son valiosos tenerlos? ¿Cuáles nos están generando un costo muy grande? ¿M? ¿Cuáles están generando un costo a nivel eh, de salud? ¿Qué pensamientos nos están, cuáles son esos pensamientos que estamos rumiando constantemente, que están llevando a generar un impacto a mi nivel emocional, me desenfocan, me llevan a perder mi paz, me llevan a perder mi tranquilidad?
que me llevan a generar conflicto con aquellas personas que me rodean. Esos serían pensamientos costosos, ¿sí? ¿Qué sería un pensamiento caro si lo ponemos en ese, mis sueños? Entonces puedo filtrar a qué sueños puedo aspirar realmente, cuáles son las cosas, metas que sí puedo proponerme y qué necesito para alcanzarlas, ¿sí? Yo puedo aspirar al Ferrari, pero una cosa es que aspire al Ferrari y otra cosa es que tenga los medios para llegar al Ferrari. ¿Mm? Activaste el Y ahí micrófono, entra una Claudia. palabra que muchas veces empieza a afectar nuestra salud mental y es la ambición, Correcto. ¿verdad? Ambición desmedida, ambición que digamos, transgrede los límites de mis valores, de otras personas. Hay, hay un señor al cual yo quiero mucho, que a ratos me saca la piedra, pero que habla de pensamientos ecológicos. ¿Mm? Ujú, ¿Qué tan ecológicos son los pensamientos? ¿Mm? ¿Qué tan bondadosos son contigo? Entonces, si yo estoy teniendo un pensamiento muy desde la ambición, ujú, ¿cuál es el costo que me está generando internamente? Listo, yo puedo querer alcanzar algo, pero si en ese entra la ambición, en el medio del querer alcanzar algo, y mi pensamiento comienza a ponerme en, no me importa cuál sea el costo de alcanzarlo, y paso por encima de mi propio bienestar, paso por encima de otros, ¿sí? ujú, Allí viene el, estoy comenzando a generar temor en mi entorno. Entonces, el temor lo estoy viviendo internamente porque no voy a alcanzar eso que quiero. ujú, Entonces viene, si todo pensamiento me genera una emoción y esa emoción genera una descarga química internamente, los pensamientos que estoy teniendo que van más conectados con el temor que con el amor, comienzan a generarme una química interna que me genera malestar y eso va a traer un impacto sobre el cuerpo. Entonces contribuimos a nuestro bienestar mental cuando logramos que la paz que gobierna el corazón fundamente la tranquilidad de nuestros pensamientos. ¿Cómo así? El, una cosa es pensar, ¿qué pensarían esos pelados ayer cuando, eh, es más, te voy a contar algo. Cuando les decía yo, ¿ustedes para qué quieren estudiar? Para tener plata. Eh, son millones de terabytes de información que se generan hoy en día diariamente, ¿sí? En donde esa información, ¿cómo los está influenciando? A todos, no ujú, solamente a los pelados, sino a nosotros como adultos, ¿sí? Y ujú, esa información comienza a bombardearlos. Y cuando les digo, ¿y plata para qué? No, pues para tener carros, apartamentos, para tener novias, para tener novios, para tener joyas. ¿Y eso de qué les sirve? ¿Mm? ¿Y qué pasa si no lo alcanzan? Y comenzamos a hablar y una cantidad de cosas metidas en la cabeza que no saben de dónde vienen. ¿Mm? Y no saben si esos pensamientos realmente les agregan valor o les están generando costos internamente. ¿Mm? Que los alejan de realmente ese fundamento de amor con el que venimos en el momento en el que nacemos. ¿Mm? Entonces comenzamos a poner cosas en nuestra cabeza. Yo podría perder la paz internamente si se me pierde este reloj, si se me daña, ¿m? Si eh, estoy tan conectado que me genera, que estoy anclado a ese reloj que me genera valor, que si se me llegara a perder, como que estoy tan aferrado a eso material que me puede llegar a quitar mi paz. Yo no puedo dejar que lo que tengo metido en mi cabeza, que es valioso para mí, me arrebate mi paz. Yo no puedo estar sujeto a las cosas materiales. Internamente la paz, listo. ¿Podría recordar a mi mamá de una manera distinta? Sí. ¿Podría acudir a ella de una manera distinta? Sí. ¿Podría tener esos pensamientos que me conectan desde todo el amor que me inspira el solo pensar en ella de una manera distinta? Sí. No tengo que estar aferrado a algo material. Entonces, una de las cosas materiales, allí me voy a adelantar un poquito, las cosas materiales están más en el anhelo de la mente racional que de la mente del corazón. No hemos hablado todavía de ese concepto de la mente.
Entonces, pregunta para comenzar Bueno, a... Ernest, Dale. pregúntame y yo te pregunto algo que se me acaba de venir a la mente. Bueno, esta es pregunta para todos y para que la tengamos allí. ¿Los pensamientos que tienes te agregan valor o tus pensamientos son costosos? Hay una pregunta más chévere todavía que hacemos en algún momento y es, si tus pensamientos fueran alimento, ¿te nutrirían o te intoxicarían? ¿Mm? Entonces, ahí lo dejo. Dale, Clary. Me encanta esa pregunta, Ernest, porque tiene que ver mucho con la que yo pensaba hacer. Y es que estamos hablando de salud y específicamente nuestras charlas escogimos salud mental, ¿verdad? Mm, Generalmente todas las personas empezamos cuidando nuestro cuerpo en las mañanas. Nuestro cuerpo me refiero a nuestro cuerpo físico. Algunos decimos, vamos a tomar un café para que me dé energía, otros decimos, no, vamos a tomar una aromática para que me dé calma, otros un buen desayuno para que nos dé toda la fuerza que necesitamos. Yo quiero preguntarle a todos los asistentes con qué alimentan su mente. ¿Cuál es ese primer elemento, ingrediente que le empiezan a dar a su mente en la mañana para, al igual que hacen con el cuerpo, empezar a alimentarlo? Y como tú dices, Ernesto, la importancia de empezar a conectar la mente con el corazón, porque creo que iniciamos pensando, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Sí? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? em, y cómo nos conectamos con el corazón desde la mañana, en el momento que nos despertamos, que nos estamos tomando ese café, esa aromática. Entonces, todo lo que quieran compartirnos, aquí dice Jamie Alejandra, con la lectura de la palabra de Dios alimento mi mente. Ernesto, ¿tú con qué alimentas tu mente? Ahí es, mira, antes de responderte, todos somos poco, no nos damos cuenta y somos poco compasivos con nosotros mismos. Tenemos un nivel de autoexigencia súper fuerte y con esas preguntas de ¿y qué voy a hacer hoy? ¿Y lo que tengo pendiente? ¿Y lo que tengo que evacuar? Arranco en un punto de presión elevado los días y no entro como en un punto de regulación, en un punto de calmar y neutralizar y comenzar a apropiarme de la mente. Listo. El, yo inicio con meditación y estoy desde hace un tiempo, no te puedo decir que ha sido siempre, sino de un tiempo para acá, iniciando con oración primero y luego meditación. Es lo primero que estoy haciendo. Y después de la meditación me voy a hacer ejercicio. ¿M? Y me cuesta hacerlo. ¿M? No es, no es algo que diga yo, uy, cómo me fluye, que estoy súper bien adiestrado. No, tengo que hacerlo supremamente consciente porque durante mucho tiempo estaba en el automático de arranque el día como caiga. ¿M? ¿Y qué tengo que hacer? Y de una vez o al computador o salga hacia un lugar a dictar una charla, a hacer lo que sea. ¿M? Y me olvidaba de esa primera parte. Es fundamental en dónde arranco el día y cómo arranco el día conmigo. ¿M? Para poder entrar en ese... Si yo hoy me subo a mi carro por la mañana, yo lo prendo y lo dejo que caliente un rato. Es más, abro el switch y dejo que se apaguen los bombillitos que se tienen que apagar. Y después de que hizo su carga y las cosas que tienen que hacer, ahí sí le doy start y lo dejo un ratico que caliente. ¿M? No lo prendo de arranco de una. ¿M? Y así arrancamos nosotros con el cuerpo. Arrancamos el día en automático y le comenzamos a meter presión a la cabeza. Todo pensamiento genera una emoción, toda emoción trae la descarga química. Si yo entro en ese desbalance con los pensamientos que estoy teniendo en la mañana, ya le estoy cargando un costo muy alto a mi funcionamiento interno. ¿M? ¿Y para qué estamos acá? ¿Para vivir desde el temor o desde el amor? ¿M? Entonces, ¿cómo nos damos amorcito a nosotros? Y ahí comenzamos a filtrar los pensamientos que agregan valor, ¿vale? Miren este top 5 de lo que serían los anhelos de la mente del corazón. El primero, amor y pasión, que es ese impulso creador, lo que nos pone en movimiento. Es si tú por el momento cierras tus ojos y piensas en las personas que son muy valiosas para ti. ¿M?
tus hijos, tus hijas, tu pareja, tus papás, eh, y piensas en un buen recuerdo con ellos. Y cierras tus ojos y respiras y simplemente piensas y te conectas con la franja de tu pecho, la altura en donde está tu corazón. ¿Mm? ¿Cómo se siente esa parte de tu cuerpo? ¿Sí? Y ahí sientes cómo se siente el amor. ¿Mm? Ahora, si te fueras para el otro lado, a un conflicto, a algo que sea opuesto al amor, al temor, entonces un conflicto, algo que te esté generando desasosiego en este instante, y lo piensas por un instante, y lo mismo, respiras y te conectas con esa franja de tu pecho. ¿Cómo se siente? Entonces es distinto, tanto la temperatura de tu cuerpo como la vibración que se comienza a generar en esa parte de tu pecho. ¿Mm? Entonces, el cuerpo nos habla y el cuerpo comienza a convertirse en ese filtro de comprensión de esto que voy a hacer, si está realmente conectado con ese amor que es natural en nosotros o está conectado con algo, con la otra polaridad, con la negativa. ¿Qué más busca? Armonía. ¿Armonía en qué? Armonía en nuestro relacionamiento interpersonal, en la conexión con otros. Armonía en esa empatía, en esa comprensión. Ojo que la empatía aquí rápidamente es el comprender lo que piensa, siente y hace el otro, sin sufrir por lo que hace Ernest, el otro. yo Dímelo. antes que continúes te quiero interrumpir porque me parece importante para quienes están acá, algo que tú precisamente es quien más me ha enseñado en los últimos tiempos acerca de esto y es, tú mencionabas que siempre hay algo que, digamos, como que cambia en ti o te alerta cuando estás como en ese temor, ¿cierto? Como que en esas emociones como de alguna manera que les llamamos nosotros negativas. Y qué bueno que todos los que estamos acá tengamos como la práctica de antes de preguntarnos cuando nos duele la cabeza, nos duele el cuello, nos duele un pie, nos da un tic nervioso, preguntarnos, wow, quién sabe qué me tomé que me cayó mal, quién sabe, digamos, se me prendió un virus o qué enfermedad tengo, es un poco reconocer y preguntar qué me pasó recientemente que pueda estarme generando esto. A mí me ha ayudado un montón desde que tú me enseñaste un poco a reconocer más el origen de mis emociones, porque creo que desde allí soy más consciente de la importancia no solo de reconocerlas, la emoción como tal o lo que me esté pasando, sino también buscar la manera de prevenir que cada que una situación me pase, pues yo termine enfermándome por algo. Entonces quería como dejar ese tip que tú me has enseñado para los que estén acá y eventualmente sufran de ciertas cosas repetitivas y se pregunten por qué me da esto, ¿no? Eso es un buen tip. Bien. Sí, dicen que el 95% de las enfermedades son psicosomáticas, creadas en la mente, por la mente y la emoción, por el pensamiento y la emoción, no por la mente, por el pensamiento y la emoción. Aquí en estos dos primeros que hemos visto, en estos anhelos del corazón, de la mente del corazón, el amor y la armonía, es de mí, hago la aclaración, de mí para mí, mío conmigo. El problema es cuando comenzamos a buscar ese amor y esa armonía de otros conmigo y me vuelvo dependiente única y exclusivamente de lo que viene de afuera hacia mí. ¿Mm? Es primero aquí internamente, siempre primero acá. Yo me lleno del amor suficiente, me lleno de la armonía suficiente para poder conectar con otros, para poder disfrutar los logros materiales, porque entonces también sujetamos a los logros materiales esa, ese experimentar el amor y la armonía. ¿Mm? Es, aquí les estoy hablando de anhelos de la mente y del corazón míos conmigo, son propios. ¿Cómo me trato internamente? El servicio, que es la entrega, el cuidado y la cooperación mío conmigo, ¿cómo sería servirme a mí? Miren que la palabra servicio habla de ser capaz de adaptarme a otro, cuidar de otro y encargarme de otro. Pero, ¿cómo me adapto a mí? ¿Cómo logro ser flexible con mis pensamientos y mis emociones para ser
una persona que se adapta fácilmente, cómo me cuido, cómo soy ecológico con esos pensamientos, cómo me trato internamente, cómo me encargo de mí, cómo soy responsable de mí. Entonces, esa pregunta que hacía hace un rato, ¿cómo iniciamos el día? Ahí ya me comienzo a encargar de mí y lo que estoy haciendo es dándome esa flexibilidad y capacidad de poder conectar durante el día con los retos que me va a poner el día. ¿M? Entonces, primero me fortalezco. ¿Cómo me sirvo a mí mismo? Cuidándome, encargándome de los hábitos que estoy teniendo a nivel de pensamiento. ¿Qué otra cosa anhela el cuerpo, el corazón, perdón? La prosperidad, definitivamente la prosperidad, en donde las cosas abunden, que lo que aquí tenemos que ser conscientes que todo prospera. Y lo primero que prospera en nosotros son nuestros estados de salud, consecuencia de nuestro pensamiento que genera esa emoción. Y en la tierrita que es el cuerpo comienza a manifestarse esos resultados que son consecuencia del pensamiento y la emoción. Y por último, el anhelo 5 es de generar esa trascendencia, el sentido y propósito para trascender con fe, certeza y esperanza. ¿Cómo ves estos anhelos, Clary? Me encantan, me encantan y es que yo te voy a hacer una analogía. Tú sabes que yo soy coach de empleabilidad y estoy constantemente trabajando con las personas para buscar trabajo. Y a veces siento que algunos se me quedan y a mí eso me reta diciéndome que sea lo que Dios quiera. Mi anhelo es quedarme con ese trabajo, pero que sea lo que Dios quiera. Entonces yo le digo, claro, yo estoy segurísimo que Dios quiere que tú trabajes, ¿cierto? Hay que acompañar eso con A, B, C, D y D. Y es donde un poco conectamos con la mente, ¿no? Entonces no es solamente ir y poner como la buena disposición en la entrevista o en el proceso, sino acompañarlo de algunas acciones que vienen desde la racionalidad. Y creo que a veces observo que las personas caemos en ese juego de que o nos movemos mucho por la parte, digamos, mente, ¿verdad? No, yo hice lo que tenía que hacer, estoy siguiendo el protocolo, este es el procedimiento, no, no importa cómo impacto, ¿verdad? Cómo se conecta con el corazón. Seguí el protocolo, pasé por encima de días, pero seguí el protocolo. eh, o cómo hago las cosas desde el corazón, ¿no? Busco impactar, pero me olvido también un poco del resultado y las cosas que tengo que hacer para el resultado. Entonces, me encanta un poco este resumen que nos muestras. Y bueno, seguramente ahorita viene algo más del tema de cerrarlo con la mente, pero lo que yo siento es que llegar a ese equilibrio que te decía al principio es un desafío constante, por lo menos para mí, no sé para los asistentes, pero para mí es un desafío. Es complejo porque es que es un ejercicio de autoobservación, de autogestión constante, porque estamos pensando todo el tiempo y darnos cuenta qué tan amables están siendo esos pensamientos y cuál es el impacto que estamos teniendo sobre nosotros antes que nada. Eh, no es sencillo. ¿M? Como que vamos funcionando tan, tan en automático que las alertas saltan cuando ya estoy alterado y mi cuerpo está enfermándose, ya estoy manifestando migrañas, gastritis, estoy comenzando a tener un poco de trastornos físicos y en ese momento sí me voy para el médico para ver cómo me arregla, pero no estoy haciendo nada de manera preventiva antes. Miren que la salud mental tiene el impacto sobre todo el cuerpo. ¿M? El- no es solamente aquí a nivel de pensamiento, sino que es un impacto total sobre la salud, sobre el bienestar de la persona. Y nos perdemos un poco en darnos cuenta que tenemos esa integralidad que tiene que entrar en coherencia. Hay tres cerebros y una sola conciencia. ¿Cuáles son los cerebros que habitan en nuestro cuerpo? Uno es el que está en la cabeza y otros dos que son el estómago y el corazón. ¿Por qué son catalogados como cerebros? Porque en todos hay neuronas. ¿Sí? Desde la neurociencia se ha encontrado listo en el cerebro. Lo han estudiado montones. eh, Dicen
que solamente estamos usando el 10% del cerebro. Hay otras teorías que dicen, no, lo utilizamos el 100% todo el tiempo porque el cerebro está funcionando en su totalidad, pero lo hemos aprovechado hasta el 10%. ¿M? Tiene una alta plasticidad sináptica, ¿cómo así? Genera muchas conexiones todo el tiempo. Tenemos la neuroplasticidad que nos permite estar aprendiendo y desaprendiendo cosas constantemente. Y ese cerebro que habita en la cabeza es el que nos permite procesar el lenguaje, la lógica y la abstracción, el que nos permite conectar pensamientos, tus pensamientos con los míos y comenzar a formular ideas, llevar a el lenguaje para poder comunicar lo que está pasando por mi cabeza en este instante, para que fluyamos en conjunto o para que discutamos en conjunto o para que creemos en conjunto. El, el cerebro de la cabeza es el que maneja la mayor cantidad de neuronas. Ahora viene el estómago. En el estómago maneja más o menos 500 millones de neuronas. ¿M? Y mira lo que está entre paréntesis. Es como si tuviéramos el cerebro de un gatico ahí en el estómago. Es el, allí están experimentando cosas químicas y una de las químicas fundamentales que se genera a nivel estomacal eh, y a nivel de intestinos es que allí se produce el 90% de la serotonina. La serotonina, la hormona de la felicidad. El 10% se produce en el cerebro de la cabeza y el 90% en el tracto intestinal. Entonces, aquí viene un paréntesis corto. Si alguien está experimentando gastritis o problemas de acidez estomacal, de úlceras, las recomendaciones que hacen los neurólogos y los gastroenterólogos hoy en día es sonría, porque cuando sonríe le manda la señal al cerebro de arriba de la cabeza que le dice todo está perfecto. Y en el momento que le manda esa señal, el 10% de serotonina que tiene la capacidad, la glándula pituitaria y glándula pineal de liberar, la libera y manda esa serotonina a la parte del estómago, del tracto intestinal, donde está careciendo, donde se alteró el pH. Y manda la serotonina para allá. ¿Por qué? Porque cuando estoy teniendo pensamientos eh, inapropiados, de amargura, de dolor, de sufrimiento, el que comienza a sufrir primero es el estómago. Entonces, por eso terminamos diciendo es que me cayó como una patada en el estómago, como una patada al hígado. Comenzamos a hablar en referencia a lo que está a la altura del abdomen. Entonces, si tu estómago está molestando, hay un origen por allá en algún pensamiento y comenzar a identificar el pensamiento que me está generando ese dolor ya va a comenzar a ayudarme a soltar ese pensamiento, comenzar a apropiarme de eso y hacer técnicas como las que recomendamos la vez pasada de escriba, escriba y suelte, escriba y suelte. Esas son técnicas que son súper sencillas y que ayudan realmente. No dejar de ir al médico, lógicamente, si estoy teniendo una dolencia súper fuerte, pero el impacto que podemos tener sobre el estómago, tengo un caso muy cercano de una persona que por un alto nivel de deudas, por mucho tiempo estuvo pensando, me van a arrebatar, me van a quitar las cosas. Y todo el tiempo su pensamiento era súper amargo. Y me cayó súper mal esto que tuve que hacer. Y durante tanto tiempo estuvo, este caso cercano es mi hermana, una de mis hermanas, de mis tres hermanas, donde fue tanto el dolor que sentía internamente que primero tuvo colon irritable y el Ujú. colon irritable pasó a tener una gastritis súper fuerte. Y de la gastritis súper fuerte terminó, por más que se encargaba con medicina, terminó teniendo una amputación del estómago, porque el Ah, estómago en una ecografía parecía como si lo hubieran cogido a bala. ¿M? Estaba wow, perforado, parecía una coladera completa el estómago. De tanto tiempo que sostuvo el pensamiento que le alteró completamente la acidez en su estómago. ¿Sí? claro. Cuando le cortan su estómago, queda el intestino, esto es un bypass completo porque Ajá. queda solamente el intestino conectado con el esófago. Tiene todas las alteraciones, todos los complementos que tienen que venir a nivel nutricional hoy en día para que se pueda sostener en pie. Eh, y sorprendentemente, hoy la vemos con una energía súper chévere, súper bonita, su forma de pensar y de sentir.
está muy enfocada en ella. Ella todos los días, tú la ves, es una mujer de 61 años, flaquita, chiquita, una cosita mínima, pero hermosa, irradia una energía súper bacana porque todo el tiempo está encargada de ella. Todos los días sale a bailar con ella, entonces se va a bailar salsa, todos los días se va a clases de aeróbicos, todos los días está en trabajo de su cuerpo y en mucho trabajo de pensamiento, no pensamiento positivo y real, sino de pensamiento de bendición, de trabajar mucho en ella. El corazón, por otro lado, tiene más o menos 40.000 neuronas y viene a tener esa sensación. El corazón es la puerta de entrada de Dios. Entonces, de la sensación que yo tengo internamente y poder conectar con el corazón es el que emite la mayor vibración en el cuerpo, por encima del cerebro y por encima del estómago. Es el centro. Por eso está allí, en todo el centro de nuestro cuerpo. Ujú, El Instituto HeartMath se ha encargado de estudiar toda la parte epigenética y también a nivel de neurociencia y comenzar a conectarlo. Y ellos hablan de la coherencia del corazón, la coherencia cardíaca. Les recomiendo, si pueden buscar en YouTube en algún momento, coherencia cardíaca y comiencen a mirar esos experimentos que hay hoy en día, de cómo cuando nos comenzamos a encargar y a conectar con el corazón y ese filtro de identificar si estamos en amor o en temor y comenzamos a encargarnos de sentir con el corazón y conectar con el corazón, eso comienza a elevar nuestra vibración y comenzamos a entrar en una armonización completa del cuerpo. Cuando entramos solamente desde el cerebro, es que el cerebro es una antena, no hemos hablado de eso. El cerebro es ujú, simplemente una antena, es un músculo que está allí listo para captar señales. ¿M? No es ujú. que el cerebro piense en automático, sí trae unas cositas por ahí montadas en el hardware que vienen preinstaladas, pero ya eso es un cuento de epigenética, que traemos una memoria heredada de nuestros antepasados y que vienen ciertos programitas por allí instalados. Para eso también les recomiendo que se busquen, si tienen Disney, búsquense, y muy específico, temporada 33 episodio 5 de Los Simpson. Es impresionante, es una conversación de Lisa con la mamá, en donde la lleva a hipnosis, porque la mamá en algún momento le dice, ¿cómo estás de gordita? Y esa palabra gordita, ¡pum!, se le quedó anclada en el cerebro y comienza a generar muchas formas de pensar a Lisa. Le Temporada comienza a treinta y impactar. tres Temporada 33 episodio 5. episodio 5. Buenísimo. Bueno, Es Ernesto, muy nos bacano. faltan 10 minutos, por si acaso te voy contando. Pero Vale, yo creo listo. que, digamos, es súper, súper valioso esto que te llevas. No sé si todos los asistentes acá sabían esto de los tres cerebros. Em, Cuidémoslos, ¿no? Eh, Pensemos en ellos todo el tiempo. Y algo que tú decías es, aunque de pronto no sientas ganas de reírte por algo, hazlo. Em, los, 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 los neurólogos afirman vehementemente que la mente no distingue entre la realidad y la ficción. Y efectivamente, cuando nosotros movemos esos músculos, sonreímos, hacemos que pues pase toda esta información por todo nuestro cuerpo y un poco empezamos como a sentir mejor o a observar mejor, digo yo, las emociones y las cosas que nos están pasando. Entonces, pues nada, yo me anticipo a irte como agradeciendo porque creo que esta es como la médula de esta sesión de hoy. Gracias, Clary. El, ahorita en el chat nos van a compartir el link para que nos ayuden compartiendo su punto de vista en una encuesta que tenemos de cómo les ha parecido esta conversación de hoy. Eh, Va a quedar partida esta conversación en dos, porque es que es muy chévere. Y para irnos, los voy a dejar, pero como cuestionándose un poco. Miren que usamos, una de las cosas más complejas es usar las palabras de manera adecuada. Cuando hablamos de mente, inmediatamente, ¿con qué órgano del cuerpo conectas? Cuando hablamos de mente. La mente inmediatamente nos vamos a cerebro, Cerebro. ¿sí?
Es distinto mente a cerebro. ¿M? Y ojo a esto, salud mental no está, aunque es formulada para hablar del cerebro, por todas las consecuencias que trae, por los pensamientos que tenemos aquí arriba, en el cerebro de la cabeza. Como les decía hace un par de minutos, el cerebro es simplemente una antena, ¿vale? Y mente es todo este campo electromagnético que nos rodea. Si piensas por un instante, ¿por dónde están viajando todas las frecuencias y todas las ondas que no vemos? ¿Mm? Eh, los rayos gamma, las microondas, ¿por dónde está viajando el mensajito de WhatsApp que están dando a tu celular en este instante? El, la mente es todo lo que nos rodea Ujú, y el cerebro simplemente una antenita que de acuerdo a cómo la programemos, comienza como a sintonizar con todos los pensamientos que están a la orden en el entorno. Entonces, si mi cerebro está predispuesto para sintonizar en AM, pues entonces va a conectar con solamente pensamientos de baja vibración, con la música viejita, con los paradigmas normales, entre ujú, comillas. Usted estudie para ser alguien, estudie para poder tener un trabajo, trabaje para poder tener plata, tenga plata para poder tener una casa, un carro, para poder construir una familia. Tenga. ¿M? Y entonces, ¿qué pasa si no tienes? Inmediatamente se activa temor. ¿M? Y nos comenzamos a mover más por el temor. Hay personas a las que he llegado a preguntarles, ¿tú para qué trabajas? Para poder tener para pagar el arriendo, para poder tener llena la nevera. ¿M? ujú. ¿Y qué pasa si no lo tienes? Se te acaba la Todo ese vida. temor, ¡pum!, se acaba la vida, literal. Mm, Entonces, hoy vamos a pausar acá y va a quedar la conexión para poder ver en la siguiente. Va a quedar grabada, sí, queda grabada. Vamos a compartir el ujú, link para que lo puedan descargar. Vamos a compartir cositas en las redes. No, no dejen de seguirnos. Estamos como @innerpeople. Estamos como, si es @innerpeople completo el arroba, ¿cierto? Tanto en ajá. LinkedIn como en Instagram. LinkedIn, eh, en Instagram, en TikTok. Estamos como Ernesto Abello Coach. Claritu arroba es C Estepa o Claribet de Estepa. Claribel Estepa. Y allí vamos a estar compartiendo, aparte de lo que hemos construido en estas dos primeras sesiones. Y para quienes participaron y estuvieron hoy, les vamos a compartir el link, el enlace para que puedan tener el acceso a esta conversación de hoy. Y si la quieren compartir, invitar a otras personas, recuerden que estas sesiones son absolutamente abiertas y gratuitas y estamos haciéndolas durante este mes de la salud. El próximo Ujú, miércoles volvemos a conectar nuevamente y haremos un pequeño resumen para conectar con esa otra parte y nos vayamos a la parte de la mente racional, ojo a esto, mente ujú. racional, mente del corazón, en donde podemos comenzar a juntarlos y saber entonces la razón que me está diciendo, el corazón que me está gritando y cómo podemos unirlo en favor de nuestra salud mental y de nuestro propio bienestar. ¿Vale? Gracias a todos Gracias, Ernesto. por haber Gracias a estado. los que se unieron hoy. Les quiero pedir si nos pueden enviar comentarios al correo, por el chat o bueno, por la misma encuesta de no solamente cómo les ha parecido, sino cómo les ha impactado su vida de alguna manera, algún aprendizaje de la charla anterior o de esta que ya hayan empezado como a aplicar en su día a día. ¿Qué ha pasado con eso? Nos encantaría. Finalmente, nosotros, Ernesto y yo, y bueno, el equipo que está detrás de nosotros, hacemos esto porque estamos conectados totalmente hoy con nuestra mente y nuestro corazón, nuestro propósito, el que tenemos nosotros como personas, como empresas, de impactar la vida de otros con el conocimiento que tenemos. Entonces, bueno, muchas gracias Ernesto por tu generosidad, por este espacio y bueno, nos despedimos entonces con gratitud y deseando un buen día para todos. Feliz día. Un abrazo muy, muy grande para todos. Chao, chao.
Gracias, feliz día, muy amables. Feliz día. Chao, chao.